Hola chicos, buen día. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien por acá? ¿Y usted? Bien, bien, por acá también. Hola, profe. Hola. Ya. Bueno, ahora sí. Bueno, ya. Buenos días a todos los que están presentes. Bueno, la clase de hoy, ya, o sea, la clase pasada habían visto más que nada como una introducción a lo que es la microbiología industrial. Y ya, bueno, ya a partir de la clase de hoy nos adentramos un poco más a las distintas aplicaciones de la microbiología industrial en distintos campos, ya, o sea, de lo que es la tecnología, en este caso, tecnología de alimentos, que es más que nada lo que vamos a abordar en la clase de hoy. Bueno, un poco a modo de historia, algo que tampoco es nuevo para ustedes, es que, bueno, el hombre en la antigüedad, desde hace muchos años, o sea, cuando empezó, o sea, sus inicios de actividades como cazador, como agricultor y como ganadero, ya desde ese entonces ya el hombre había comenzado a sufrir las consecuencias de la acción de los microorganismos y de esta manera, o sea, indirectamente, sin saber de la existencia de los microorganismos, sufría las consecuencias de su acción sobre los alimentos y le era imposible poder conservar los alimentos durante largos periodos de tiempo, sobre todo periodos de escasez. Bueno, en esos años, antes, o sea, prácticamente el hombre primitivo no tenía acceso a una refrigeración ni a ningún método moderno de conservación de alimentos, y entonces precisamente sufría esta acción microbiana y por ende no podía conservarlos ya que se deterioraban, y muchas veces también a consecuencia de esto sufría muchas enfermedades por intoxicaciones alimentarias. Precisamente todo a raíz de la acción de los microorganismos sin conocer de su existencia. Progresivamente, o sea, ya de forma empírica, el hombre empezó a utilizar y a practicar ciertas transformaciones en alimentos donde utilizaba directa e indirectamente los microorganismos, sobre todo bacterias acidolácticas, levaduras, o sea, en un proceso conocido como fermentación, pero que, o sea, lo hacía de manera empírica, sin conocer su fundamento y repitiendo de nuevo la existencia de los microorganismos, y de esta manera fue creando productos con determinadas características sensoriales y que históricamente el hombre ha consumido, como es el vino, el pan, la cerveza, las bebidas, o sea, el yogur, entre otros productos también de tipo fermentado. Igual, con esto también, con el paso de los años, el hombre fue sofisticando los procedimientos de conservación de alimentos. También, o sea, surgieron técnicas eh, precisamente para poder conservar sus alimentos en periodos en que o sea, no abundaban los alimentos y era necesario conservarlos y que mantuvieran sus características organolépticas y también fueran seguros para el consumo, como es el caso del salado. Empezó a practicar lo que es el proceso del salado, el ahumado, la deshidratación, entre otros procedimientos, o sea, almacenamiento con el hielo en las zonas donde esto era posible, obviamente, y esto de alguna manera fue sofisticando lo que es la conservación de alimentos, ignorando un poco o sea, el uso o sea, lo que es la microbiología como ciencia, porque no, el hombre no conocía la existencia de los microorganismos y sin embargo hacía uso, en muchos casos, de conocimientos empíricos que guardaban una gran relación con lo que es la microbiología. Precisamente Pasteur, que nuevamente la figura de Pasteur aquí sale a relucir mucho, porque si bien ya conocemos
paso de la asignatura, que fue muy importante en lo que es la refutación de la teoría de la generación espontánea o la generación de la biogénesis. También guarda una gran, o sea, en sus estudios para refutar esta teoría de la abiogénesis o de la generación espontánea, realizó muchas investigaciones intentando demostrar la obsolescencia de esta teoría. Hizo muchos estudios sobre la fermentación de los alimentos y la putrefacción, o sea, el uso de levaduras, y de hecho se le conoce también como, o sea, el padre no solo de la microbiología, sino también de las fermentaciones, ¿ya? Y bueno, de hecho el proceso térmico, el procedimiento térmico, pasteurización, se le da ese nombre a raíz de él, precisamente, y de hecho Louis Pasteur es quien comienza como tal este tipo de estudios que está muy vinculado a lo que es la microbiología en alimentos, más allá también de guardar una gran relación con lo que es también la teoría de los gérmenes de las enfermedades infecciosas, ya que por un lado él postula la dualidad de ciertos microorganismos que por un lado, si bien se utilizan o pueden generar productos de agrado sensorial como es el vino, también existen determinados, o sea, ya él teorizaba de que existían microorganismos que enfermaban los alimentos, que era el término que usaba, enfermaban, eran capaces de dañar los alimentos, agriaban el vino, entre otras cosas, y que si eran capaces de agriar y enfermar alimentos, y ahí, bueno, plantea que también es posible que eran capaces de enfermarnos a nosotros, ¿ya? Y entonces ahí también surge la teoría de los gérmenes de la enfermedad, que después demostró Robert Koch, pero sin dudas Louis Pasteur es una figura relevante en lo que es el desarrollo de las fermentaciones y también de la microbiología alimentaria. Es como quien por primera vez empieza a observar los microorganismos con una aplicación práctica, más allá de lo que en ese momento, o sea, era apreciado desde el punto de vista microbiano, que prácticamente apenas se habían descubierto, y había había muchos mitos, muchas teorías que eran, además de la teoría de la generación espontánea, o sea, no había mucha credibilidad con este tipo de tratados o investigaciones que hacía Louis Pasteur. Y precisamente, o sea, finalmente se empezaron a desarrollar toda una serie de procedimientos, que también esto fue acompañado con la sofisticación de las técnicas de conservación, la presencia de o sea, el uso de las prácticas higiénico-sanitarias, ya a la hora de elaborar un alimento, a la hora también de hacer un procedimiento médico, porque se demostró la relación que existía entre los gérmenes infecciosos y determinadas enfermedades. Y al mismo tiempo se demostró que el deterioro de muchos alimentos estaba vinculado a la presencia de muchos agentes microbianos, y por ende se empezó a establecer esto de alguna manera las prácticas higiénico-sanitarias con el paso del tiempo, que bueno, se fue obviamente sofisticando de acuerdo a las necesidades y también a la incidencia de determinadas enfermedades y brotes que históricamente fue sufriendo el hombre. Entonces, la importancia de los microorganismos es mucho más evidente, y o sea, son muy importantes los microorganismos como productores de alimentos, y en este sentido, o sea, se puede decir que existen 3 tipos de microorganismos en el ámbito alimentario, por decirlo de alguna manera. Está el grupo de microorganismos que básicamente son los que deterioran los alimentos, o sea, tienen una importancia en el punto de vista de la microbiología alimentaria o de la microbiología, porque dañan alimentos provocando pérdidas económicas a raíz de que modifican sus propiedades organolépticas y causan un rechazo al consumidor, tan solo por el cambio de su olor, textura, apariencia. Por otro lado, hay otro grupo de microorganismos que son beneficiosos, o sea, que son aquellos que son usados, que de hecho eran usados históricamente, tradicionalmente por el hombre, y que todavía hoy en día se siguen utilizando en beneficio. O sea, en este caso de alimento, que es lo que nos compete en la clase de hoy, para el desarrollo de determinados productos, ya con el desarrollo de determinadas propiedades en determinados productos, propiedades sensoriales, como es el caso de algunos productos lácteos, productos cárnicos también fermentados.
más que nada basados en el proceso de fermentación. Y también, bueno, o sea, también porque los microorganismos producen ciertas enzimas que hoy en día son utilizados tecnológicamente, industrialmente. Esas enzimas son utilizadas para desarrollar productos, no solamente la fermentación, sino también, por ejemplo, enzimas como las pectinasas y una gran cantidad de enzimas que son utilizadas tanto para la clarificación de jugos, en un sinfín de productos derivados de los microorganismos o de la actividad microbiana que hoy en día el hombre utiliza industrialmente para desarrollar o perfeccionar los alimentos, ¿ya? Y bueno, y sin dudas, también la microbiología en alimentos se enfoca también, porque es muy importante, y no por ser la última mención, es la menos importante, en aquellos microorganismos que son perjudiciales para la salud, que muchas veces está vinculada con los microorganismos de deterioro. Muchas veces esos microorganismos que deterioran alimentos son microorganismos patógenos, pero no necesariamente. Hay algunos que son silenciosos, que no producen a simple vista un cambio sensorial en el alimento y sin embargo están ahí y están las condiciones idóneas para su desarrollo y crecimiento en un alimento y que representan un riesgo para la salud. Y bueno, históricamente ha dado lugar a una gran cantidad de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Y es por eso que el hombre también ha centrado su estudio en este tipo de microorganismos patógenos en el rubro de los alimentos. Y es por eso, bueno, que la clase de hoy más que nada tiene el objetivo de que ustedes comprendan el papel de los microorganismos en los alimentos en general, como primera parte de este tema, y también que sean capaces, bueno, en un futuro de desarrollar técnicas o herramientas necesarias, si es que en algún momento se van a dedicar alguno de ustedes se va a vincular con la industria alimentaria, que sean capaces de identificar los microorganismos que pueden contaminar los alimentos. Y de hecho también, o sea, implica conocer sus condiciones óptimas de proliferación y los estragos que pueden causar en el ser humano. Y bueno, de esta manera también que ustedes ojalá sean capaces de identificar o evaluar, identificar y evaluar los riesgos de contaminación microbiológica en un alimento. Ya que esto está muy vinculado con lo que es el análisis de riesgo HACCP, que es una práctica muy demandada hoy en día en la industria alimentaria, sobre todo por el tema de las cuestiones higiénico-sanitarias. Entonces, primero, bueno, ¿qué es la microbiología alimentaria? Bueno, la microbiología alimentaria no es más, si bien todo lo que venimos hablando durante la clase de hoy es microbiología, ya la rama de la microbiología alimentaria no es más que la microbiología aplicada a los procesos que tienen que ver con el desarrollo de alimentos en los que está involucrada la participación de microorganismos, ¿ya? Y no solamente a los procesos, sino de conservación, o en los que los microorganismos están involucrados tanto en el deterioro o en la presencia de un agente patógeno en un alimento que va a ser consumido, y no solo por el hombre, sino también por animales también. Bueno, también se pueden dedicar, por ejemplo, al desarrollo de alimentos, productos de consumo animal, ¿ya? Y también existen determinados requerimientos que deben cumplir para lograr una inocuidad de ese producto en función del destino que va no solamente para el hombre, sino también para animales, para mascotas, entre otras cosas. Y entonces, de esta manera, la microbiología alimentaria estudia precisamente todas las implicaciones alimentarias, o sea, implicaciones que tienen los alimentos desde el punto de vista microbiológico, incluyendo también aquellos aspectos de seguridad también y de la calidad de alimentos, como en el caso de, también las fermentaciones, que es el caso de los procesos, cuando los microorganismos son utilizados para procesos en el ámbito alimentario. Y entonces, muchas veces, como les decía, las causas de la contaminación de un alimento se deben a medidas higiénicas inadecuadas. La mayor parte en el ámbito alimentario muchas veces se debe a malas prácticas sanitarias en el procesamiento o en la conservación de los alimentos. Y esto, de hecho, facilita la presencia y el desarrollo de microorganismos que, producto de su actividad, utilizan los nutrientes que están en el alimento y lo transforman, de esta manera lo vuelven inaceptable. En el mejor de los casos, porque si se vuelve inaceptable el producto, causa un rechazo al consumidor y por ende no lo consume en este caso. Pero bueno, implica una pérdida económica
y en este sentido, bueno, se han desarrollado muchas técnicas de control microbiológico de alimentos. Muchas veces la causa, como les decía, es esta. A veces también el microorganismo ya estaba presente, pero igual es necesario controlar. Y precisamente en ese control de la presencia de un microorganismo en un alimento, sobre todo un microorganismo patógeno, un microorganismo de deterioro, es por eso que la microbiología en alimentos también está muy vinculada a lo que es la conservación. De alguna manera, al inicio de la clase les venía hablando de cómo se fueron sofisticando las técnicas de conservación de alimentos y la elaboración de alimentos también. Ha ido también muy aparejada la microbiología de estos dos elementos que también son ramas de la ciencia, o sea, la conservación y la tecnología de alimentos va muy de la mano con la microbiología. Y es precisamente una de las principales actividades, en el caso de la conservación de alimentos, en esta disciplina, donde el propósito más que nada es reducir la contaminación de productos, o sea, de contaminación microbiana en productos de origen animal y vegetal. Para poder llevar a cabo esta actividad, bueno, es necesario primeramente que poder identificar los agentes contaminantes y las fuentes de contaminación. O sea, quiénes son los microorganismos patógenos potenciales en ese alimento y las posibles fuentes de contaminación. También es importante caracterizar el potencial tóxico, o qué tan patógeno es el agente microbiano o el microorganismo, y las sustancias contaminantes individualmente. En este caso, si produce las toxinas, en este caso. Valorar también desde el punto de vista realístico, o sea, realmente cómo poder impactar la salud del consumidor. Y eso también es un común desafío o una tarea que tiene la microbiología dentro de la conservación de los alimentos y el procesamiento de alimentos. Y bueno, también establecer programas ya desde el punto de vista práctico, para aquellas personas que están involucradas precisamente en el procesamiento y en todo lo que es la cadena alimentaria, o sea, desde que se reciben las materias primas, el desarrollo tecnológico del producto, el transporte, la conservación, los manipuladores de alimentos, cuando este llega a un determinado destino, ya. Esto obligado y va muy a la mano con la microbiología y la conservación en alimentos, ha obligado a establecer este tipo de programas, ¿ya? Para evitar y controlar la proliferación de microorganismos, tanto de deterioro como microorganismos patógenos, que tienen un impacto en la salud humana, sobre todo. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible, o sea, qué es lo que determina que un alimento haya determinado tipo de microorganismos y determinada cantidad? O sea, en primer lugar, existe una gran cantidad, una gran diversidad de microorganismos en lo que es la naturaleza, ya eso lo saben, y obviamente un alimento no es la excepción. Y precisamente esto lo determina, en primer lugar, el entorno en el que se obtiene el alimento. Tiene mucho que ver. Estamos hablando de un producto determinado, por ejemplo, a veces guarda mucha relación con la materia prima que le da origen, ¿ya? Porque precisamente la presencia de un determinado microorganismo puede estar determinada o influenciada por el entorno a través del cual se obtiene el alimento, ¿ya? Y eso puede determinar el tipo de microorganismo principalmente y también la calidad microbiológica del alimento en su estado fresco o antes de ser procesado. O sea, un poco tiene que ver como la materia prima. O, por ejemplo, estamos hablando de una leche fresca, no es una leche fresca recién obtenida de la granja, de las ubres de la vaca, a una leche una vez que sufrió una pasteurización, un tratamiento térmico. Microbiológicamente hablando, no van a ser iguales, la calidad microbiológica va a ser muy diferente, y esto evidentemente tiene que ver con el procesamiento que sufrió y determina evidentemente el número y el tipo de microorganismo que va a estar presente en la leche o en el alimento en cuestión. Las condiciones higiénicas bajo las cuales el alimento fue manipulado y procesado. Y esto también es muy importante, reiterando nuevamente las buenas prácticas de higiene. A veces existen determinados alimentos que por las materias primas que le dio origen o por su entorno natural,
no deberían tener determinados tipos de microorganismos en su entorno o determinado número o carga microbiana. Sin embargo, a raíz del procesamiento que sufren, si la práctica de higiene, la manipulación no fue la adecuada, pueden aparecer, ese alimento puede ser un nicho de acceso para otro tipo de microorganismos que normalmente no tienden a estar presentes en ese alimento. Y esto es producto precisamente de las condiciones higiénicas bajo las cuales está sometida el procesamiento de ese alimento. Y bueno, también algo que determina el tipo y la carga microbiana, o sea, la cantidad de microorganismos en ese alimento, es también el adecuar las posteriores condiciones de envasado, manipulación y almacenamiento para también mantener a raya esta carga microbiana. Entonces, dicho esto, existen muchos parámetros a la hora de producir alimentos comerciales de buena calidad. Es importante, como les decía, mantener los microorganismos a raya, a un bajo nivel, por un tema estético, por un tema de salud, por un tema de vida útil. Y por otra parte, este microorganismo requiere de ciertas condiciones para vivir y reproducirse. Ya, una vez que está, necesita ciertas condiciones, ¿ya? Y esto tampoco es nuevo para ustedes. Necesita ciertos elementos, y entre ellos, bueno, primeramente necesita agua, necesita una fuente de nitrógeno, necesita fuente de carbono, necesita minerales y vitaminas, ya que estos muchas veces son cofactores enzimáticos o coenzimas de muchas enzimas que participan en el metabolismo del microorganismo, por ende los necesitan de minerales y esas vitaminas para poder funcionar desde el punto de vista metabólico dentro del entorno en que se encuentra, en este caso un alimento. Y entonces, si se fijan, un alimento tiene las condiciones ideales para la proliferación de un microorganismo. Tiene agua, tiene nitrógeno, carbono. Los alimentos son matrices complejas y entonces tienen las condiciones ideales. De hecho, ustedes conocieron ya en la práctica de laboratorio lo que es cultivos microbianos. Muchos de esos cultivos de distintas categorías diferenciales o no, muchas veces se utiliza en la práctica cultivos que son básicamente nutrientes. Se utiliza leche, se puede utilizar sangre de animales, porque precisamente tienen las condiciones ideales para el cultivo de determinados microorganismos y en general cualquier tipo de microorganismo. Ahora, en sí se plantea que existen factores, ¿ya?, que contribuyen a este desarrollo microbiano. Los factores pueden ser de índole intrínseca o de índole extrínseca, o sea, parámetros intrínsecos o extrínsecos. Dentro de los parámetros intrínsecos, bueno, tenemos básicamente lo que es el pH, la humedad, el potencial redox y constituyentes antimicrobianos y estructuras biológicas. Bueno, primero el pH, o sea, la mayoría de los microorganismos crecen a pH neutro, entre 6 y 7, y la mayoría de los alimentos tienen un pH que oscila sobre lo neutro, la mayoría. Y entonces, o sea, algunos microorganismos pueden crecer a pH ácidos, o sea, por debajo de 4. También, y esto evidentemente justifica que hay alimentos que tienen un pH más bien ácido y también son vulnerables y susceptibles a la acción de determinados microorganismos. Y en general, o sea, una observación así muy a simple vista, ustedes, por ejemplo, o sea, han visto cómo las frutas tienden a enmohecerse, o sea, se contaminan por mohos. Las naranjas, las frutillas, se contaminan por mohos porque precisamente las condiciones de pH, o sea, al igual que las verduras, es una capacidad que tienen los microorganismos para crecer a valores de pH menores de 3.5, sobre todo este tipo de microorganismos, los mohos. Sin embargo, las bacterias tienden a crecer más en alimentos de pH neutro, o sea, no como es el caso de las frutas. Más que nada, las frutas tienden a contaminarse mayormente por mohos. Por otra parte, las bacterias tienden a contaminar desde las frutas otro tipo de alimentos como las carnes, los productos lácteos, ¿ya? Porque tienen un pH más adecuado para esto. Y entonces el pH del alimento es sin duda un parámetro intrínseco que va a determinar el desarrollo microbiano y sobre todo el tipo de microorganismos que va a colonizar ese alimento. La humedad, bueno, la humedad también guarda una gran, o sea, es un parámetro que sin duda afecta el desarrollo microbiano. En este sentido, bueno, existen alimentos que tienen una carga
de humedad muy elevada, y cuando hablamos de humedad se establece un concepto, un término que se utiliza mucho en lo que es conservación de alimentos, conocido como actividad de agua, que guarda mucha relación con la humedad. En términos de microorganismos se habla mucho de la actividad de agua, donde alimentos con una gran actividad de agua, dígase de 0.9, tienden a ser contaminados mayormente por hongos. Y entonces también el contenido de humedad en determinados alimentos hace también una predisposición al desarrollo de determinados, o la proliferación con determinados microorganismos. El potencial redox también, porque bueno, de hecho, la presencia en un alimento de sustancias reductoras, como por ejemplo la vitamina C, determinados antioxidantes, azúcares reductores, también determina mucho la carga microbiana. Ya ustedes conocen, los microorganismos tienen una membrana, y la membrana tiene una carga, entonces esto tiene mucha relación. El potencial redox que tenga el alimento también puede influenciar mucho, perdón, determinar mucho, o sea, la carga de un microorganismo. Y sin duda la composición en sí, como les decía, un alimento tiene una composición idónea, pero que tenga o no sustancias reductoras, referido al potencial redox, que tenga o no sustancias que promuevan un pH más o menos, o un pH ácido, como es el caso de los ácidos orgánicos simples, ácido cítrico, ácido láctico, que se usan mucho en la industria para conservar alimentos precisamente por su capacidad de disminuir el pH. Hay alimentos que tienen estos ácidos de manera natural y de alguna manera son una barrera para el desarrollo microbiano. Y por otra parte también hay alimentos que de manera natural contienen sustancias que son antimicrobianas. Por ejemplo, el huevo, la clara de huevo tiene lisocima, y la lisocima es antimicrobiana. Recuerden que en la clase de contexto histórico, Alexander Fleming, quien descubrió la penicilina, también descubrió accidentalmente la lisocima, ya que también se encuentra, es un mecanismo de defensa biológica. O sea, nosotros tenemos lisocima en lo que es o sea, el estornudo. O sea, de hecho así fue como él descubrió la lisocima, estornudó accidentalmente sobre una placa y descubrió esta sustancia que también está presente en la clara de huevo, y es antimicrobiana, porque es per se un mecanismo de defensa del organismo. Y, o sea, y esto hace, por ejemplo, es una barrera contra el crecimiento, por ejemplo, de determinadas bacterias, como es el caso de la lisocima, entre otras estructuras biológicas que tienen esta capacidad antimicrobiana. Entonces, en este sentido, o sea, también, por ejemplo, la leche también, la leche fresca, no sé si ustedes conocen el complejo de la lactoperoxidasa, que es un complejo que está naturalmente en la leche cruda y que tiene también actividad antimicrobiana. O sea, todos estos factores que son propios del alimento en cuestión van a determinar mucho el desarrollo microbiano. Sin embargo, existen otros que son parámetros más bien extrínsecos, externos, que el hombre puede manejar en función también, siempre teniendo en cuenta las características intrínsecas del alimento, para poder controlar o modular el desarrollo del microorganismo en el producto. Y estos, bueno, son sin duda la temperatura de conservación, la humedad relativa del medio ambiente. O sea, una cosa es la humedad del alimento, la actividad de agua que tenga el alimento, y otra cosa es la humedad relativa, la humedad del entorno. Y de hecho, para fijar la humedad, por ejemplo, se va a conservar un alimento, un local de almacenamiento, y las condiciones de este local de almacenamiento deben tener en cuenta, obviamente, una temperatura y una humedad determinada, pero esa humedad se fija en función de qué tipo de alimento se va a conservar y cuál es la actividad de agua de ese alimento. O sea, si fue un alimento deshidratado, por ejemplo, una leche en polvo, usted lo puede poner en el entorno donde va a ser conservado un ambiente muy húmedo, porque si no lo que va a ocurrir es que va a absorber agua, va a haber en aras de buscar equilibrio, y entonces se juega mucho con eso, y es importante conocer también las características del producto que se va a conservar, o sea, las características intrínsecas, para fijar los parámetros intrínsecos en función de esto y evitar así el desarrollo microbiano, y no solo el desarrollo microbiano, sino también la activación de ciertas enzimas que también producen deterioro. Porque ojo con esto, o sea, a veces el microorganismo, durante el procesamiento del alimento, el procesamiento del alimento fue tan bueno y logra exterminar la carga microbiana. No quedan los microorganismos, pero a veces estos microorganismos son capaces de formar
enzimas que son, por ejemplo, termoresistentes. Entonces el microorganismo muere durante el procesamiento de alimentos, pero las enzimas están todavía presentes, y entonces las enzimas pueden seguirse disparando en su actividad metabólica si están las condiciones ideales como de humedad, porque las enzimas trabajan bajo unas determinadas condiciones de actividad de agua, humedad, de pH, y por eso todo esto, y al final sin duda es una enzima, pero es una enzima que produce un microorganismo. Por eso es que igual estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Y también, bueno, precisamente la presencia y la concentración de gases en el ambiente es un parámetro extrínseco que hay que tener en cuenta ya. Bueno, ustedes conocen que existen bacterias que son precisamente bacterias que son anaeróbicas, o sea, microorganismos que son aerobios, otros que son anaeróbicos. Y entonces las características del producto y también las condiciones en las que usted almacene también va a limitar el oxígeno o lo va a suministrar. Y esto jugando con esto, usted puede controlar también el desarrollo microbiano, ¿ya? Por toda la clasificación que existe de determinados microorganismos, que son, por ejemplo, aquellos que son aerobios estrictos, otros que son anaerobios estrictos, otros que son facultativos, algunas que son microaerófilas, que son microorganismos que pueden crecer con muy bajas cantidades de oxígeno libre, y entonces esto sin duda también es un elemento que guarda una estrecha relación con el desarrollo microbiano. Ahora, o sea, existen tres grandes grupos de microorganismos que constituyen lo que es el campo de acción de la microbiología sanitaria o la microbiología en alimentos. Y esos tres grupos de microorganismos son aquellos que en el control microbiológico dirigen, o sea, en lo que es la investigación, en el control microbiológico está dirigida más que nada a, uno, el grupo de los microorganismos conocidos como alteradores, que son aquellos que afectan en sí las características organolépticas. Aquellos que son los microorganismos indicadores, o sea, en temas sanitarios, estos microorganismos indicadores, esa clasificación, o sea, están agrupados más allá de la clasificación taxonómica y filogenética a la que pertenezcan en el árbol. Más allá de eso, la clasificación no implica esa clasificación taxonómica, sino más bien características ecológicas, características fisiológicas, y se agrupan más bien teniendo en cuenta esas características. Y son indicadores, como van a ver más adelante, de carga microbiana, indicadores de calidad, de hecho, en alimentos. Y otro grupo de microorganismos que son ya más que nada patógenos, que muchas veces coinciden con los microorganismos alteradores, y obviamente también están dentro de los microorganismos indicadores, pero más que nada es un grupo aparte porque son aquellos microorganismos que solo son capaces de provocar un daño a la salud, ya sea por sí mismos, ya por provocar una infección, o porque producen sustancias que producen esas toxinas que afectan la salud del consumidor. Como les decía, un microorganismo patógeno puede ser un microorganismo alterador o puede estar dentro de los microorganismos indicadores. No todos los microorganismos indicadores son patógenos. Ya, no todos los microorganismos que están incluidos en los grupos de aquellos microorganismos que son indicadores de calidad no necesariamente son patógenos, pero sí es bueno tener en cuenta cuáles son los microorganismos patógenos. Y esto por eso también por eso es que es un grupo aparte, por el impacto que tiene en la salud y, bueno, que ha tenido históricamente en el hombre. Ahora, partamos por el hecho, ya que hablamos de microorganismos alteradores, ¿ya? ¿Qué es el deterioro? O sea, ¿qué es el deterioro de un alimento? Precisamente, o sea, en pocas palabras, son cambios físico-químicos que sufre el alimento y que por ende se vuelve incomestible. En este contexto, nos referiríamos específicamente a un deterioro biológico, o sea, un deterioro causado por un microorganismo. Que evidentemente este microorganismo, como les decía, el alimento es una matriz biológica compleja, tiene una cierta cantidad de constituyentes y nutrientes que son aprovechados por estos microorganismos y por ende modificados a través de su maquinaria metabólica, sus enzimas, y producen ciertos cambios o sea, producen sustancias que generan ciertos olores, sabores desagradables, texturas ajenas a las esperadas en el producto de consumo. O sea, si es un producto, o sea, de una determinada firmeza, el producto se emblandece o se pone más viscoso, en fin. Un deterioro no es más que cambios físico-químicos en el alimento al punto de que sea incomestible para el humano, como por ejemplo la putrefacción. Ahora,
¿Cómo se produce el deterioro? Bueno, de alguna manera ya se los venía diciendo, o sea, en este caso deterioro biológico, ¿ya? Los microorganismos deteriorantes lo que hacen es producir diferentes reacciones enzimáticas. Por eso es que aquí vuelvo otra vez el término de enzimas. Es muy difícil hablar de un microorganismo y desligarlo de lo que es las enzimas, porque básicamente su actividad metabólica, buena, mala, lo que sea, está muy vinculada a su genética y a la capacidad de producir y trabajar con determinadas enzimas. Y estas enzimas pueden ya, lo mismo, convertir azúcares a ácidos, en algunos casos, o sea, esto es visto de buena manera como es el caso de las bacterias ácido-lácticas, ya que se busca precisamente que los microorganismos fermenten el azúcar de la leche, que es la lactosa, lo fermenten ya a ácido láctico, pero en muchos casos, en el término de deterioro, hay productos en donde esto es una actividad indeseada, y muchos microorganismos convierten azúcares a ácidos de una manera no esperada y por ende causan rechazo al consumidor en determinados productos. Hay otros microorganismos que son lipolíticos, que son aquellos que actúan sobre los lípidos y de esta manera generan ácidos grasos libres. Los lípidos o los triglicéridos químicamente son estructuras que son estables, son inertes, por decirlo de alguna manera, pero una vez que sufren oxidación, sufren degradación hidrolítica, o sea, se hidrolizan y se liberan estos ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres son susceptibles a la oxidación, y es por eso que muchos alimentos que son ricos en grasa son vulnerables a la oxidación lipídica, muchas veces por la presencia de enzimas lipolíticas provenientes de determinados microorganismos. Entonces, este es el rechazo ese que se produce en determinados alimentos debido al enranciamiento de las grasas. Muchas veces esto, o sea, la mayoría de las veces, esta oxidación de las grasas es natural. O sea, las grasas, esto ocurre de manera natural, pero muchas veces parte de una actividad enzimática proveniente de un microorganismo que precisamente degrada este lípido. También, bueno, la presencia o sea, de determinados pigmentos, la producción de material extracelular, la ruptura de proteínas, ¿ya? Sobre todo en carne, en productos cárnicos, y también, bueno, la producción de enzimas hidrolizantes, en el caso de muchas frutas, o sea, o muchas proteínas que lo que hacen es hidrolizar componentes estructurales que le confieren determinada dureza a productos alimenticios. Entonces, al ser enzimas hidrolizantes, terminan en un cambio de textura no deseado en el producto. Entonces, ahora, la otra pregunta sería, en este contexto de deterioro alimentario por microorganismos, ¿qué tanto, o sea, cuántos microorganismos se necesitan para producir este daño? O sea, para producir este deterioro en un microorganismo. ¿Qué tantos microorganismos? Bueno, eso, con todo lo que hemos venido hablando hasta ahora, en primer lugar, depende del tipo de alimento, ¿ya? Ya habíamos visto los parámetros intrínsecos, las características del alimento, y por lo tanto no va a ser lo mismo una leche que un queso, que un pedazo de carne, ¿ya? No va a ser la misma carga microbiana que se va a requerir y obviamente el tipo de microorganismo que se requiere para que se produzca un deterioro, estos cambios físico-químicos que produzcan de rechazo en un producto. Depende de lo que hemos venido hablando hasta ahora. Y bueno, de hecho, ahí está de ejemplo la leche con 10 a la 6 unidades formadoras de colonias por mililitro. Ya se comienza, comienzan a notarse los problemas de deterioro. Y la carne con 10 a la 7 unidades formadoras de colonia aproximadamente ya está como lista para que sea declarada no apta para consumo solamente por cambios sensoriales. Ahora, también otro elemento que muchos científicos plantean, que tiene que ver mucho con la carga microbiana relacionada a qué punto la carga microbiana condiciona un deterioro en un alimento, también plantean que esto depende mucho del consumidor, ya que hay una clasificación o sea, que establece que no todos los consumidores somos iguales en la percepción de las características organolépticas. Y es por eso que, bueno, la categoría implica los super tasters, los non-tasters, entre otras, que, en pocas palabras, que hay consumidores que tienen una mayor sensibilidad a determinar ciertas características. No todos vemos los colores de la misma forma, independientemente que hay personas que son daltónicas o lo que sea, pero independientemente de eso, no todos tenemos la misma percepción de color, del tamaño, de textura, de sabores, de olores. Y eso también, sin duda, evidentemente, y de hecho, en mi experiencia personal, he conocido personas que
frente a un mismo alimento, unos plantean, esto está malo, huele mal, no me lo quiero comer, y otro dice, oh, me parece bien, me lo voy a comer, no siento ningún olor, a mí me gusta el olor. O sea, no, eso va más allá ya con la percepción y evidentemente es un poco riesgoso, pero también establece el término deterioro, va también un poco ligado a la percepción del consumidor. Lo que es deterioro, ya deteriorado para algunos, para otros todavía tiene una calidad aceptable. Entonces de eso va un poco esto. Sin duda, Profe, como le decía, esto es riesgoso, perdón. sí, yo, ¿cómo era la unidad UFC? Unidades formadoras de colonia. Unidad formadora de Colonia. Muchas gracias. Ya, y entonces, bueno, en ese contexto, o sea, también a su vez, hablando de los microorganismos alteradores, que es lo que estamos hablando ahora, también estos a su vez se pueden clasificar en dependencia de las condiciones que son determinadas características ecológicas y o sea, que los agrupa. Ya, por ejemplo, están los microorganismos psicrófilos, que son aquellos que son capaces de desarrollarse a bajas temperaturas como la refrigeración. O sea, aún dentro del refrigerador eh, actúan, ¿ya? Y bueno, sabemos que si a veces tenemos alimentos en refrigeración, no nos garantiza que no se nos contaminen. De hecho, si usted deja un alimento en refrigeración, un alimento procesado, un almuerzo, lo deja en refrigeración, un día, vale, 2 días, pero a la semana, evidentemente ya va a tener señales de deterioro, ya precisamente por la acción de estos tipos de microorganismos que son conocidos como psicrófilos. Son capaces de trabajar aún a temperaturas de refrigeración. Están los microorganismos termófilos, que de alguna manera también hemos venido hablando de ellos cuando comentábamos el dominio de las arqueas, que se caracterizan por vivir en condiciones extremófilas, ¿ya? Y precisamente también las arqueas tienen mucho que ver con esto, ya que existen algunas arqueas y también algunas bacterias, no solo las arqueas, sino también bacterias que pueden crecer a temperaturas muy elevadas. No es lo más común, pero sí existe. Y de hecho, este tipo de microorganismos son muy utilizados son un nicho de estudio en otros campos, pero desde el punto de vista de alimentos, también guardan una especial atención porque pueden resistir un tratamiento térmico. Y entonces ahí hay que prestarles una particular atención por este problema. Están aquellos microorganismos que son halófilos, ese término halófilo se utiliza para aquellos que o sea, pueden estar presentes en alimentos que tienen elevado contenido de sal. Bueno, de forma general, ustedes saben que si el alimento tiene alto contenido en solutos, dígase sal o azúcares, tiene un bajo contenido de humedad, tiene un bajo pH o una elevada acidez, ya si un alimento tiene esas tres cosas, es menos propenso a sufrir acción microbiana. Sin embargo, hay microorganismos que aún a temperaturas elevadas o a concentraciones de solutos elevados, o sea, o concentraciones de sal, cloruro de sodio elevados, pueden desarrollar su actividad, que son los microorganismos halófilos. Y también, bueno, como ya también les decía anteriormente, están aquellos microorganismos que son lipolíticos. No es muy común, pero sí existen aquellos que degradan los compuestos de origen lipídico, generando, o sea, en algunos casos es algo que se busca, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, los quesos madurados, o sea, a muchos no les gustan precisamente los quesos madurados por este olor medio rancio que tienen, un poco desagradable, es precisamente porque en el proceso de maduración, estos microorganismos que se utilizan en la maduración de esos quesos tienen actividad lipolítica también, entre otras cosas, actividad proteolítica más que nada, pero algunos son capaces también de actuar sobre la grasa. Claro, que este caso es una propiedad deseada y buscada, pero en muchos casos no, y precisamente la actividad lipolítica es muchas veces sinónimo de deterioro en un alimento, por lo general. O sea, como les decía, dependencia también del tipo de alimento. Y microorganismos que son acidófilos, que logran crecer aún a pHs bajos. Entonces, en general, estos son como limitaciones que hay que enfrentar a la hora de poder controlar un alimento alterador, un microorganismo alterador o un microorganismo que produzca un deterioro en el alimento, que no es tan fácil como bajar el pH, aumentar la concentración, salar la carne o aumentar la temperatura de un tratamiento térmico, va mucho más allá de eso, ¿ya?
porque precisamente esta clasificación de microorganismos ha hecho que el hombre ha tenido que prestar particular atención a determinados alimentos por la resistencia que muchos microorganismos que pueden colonizarlos pueden presentar. Y obviamente ahora viendo un poco lo que es los microorganismos indicadores en la clasificación, habíamos visto los alteradores y los microorganismos indicadores. Precisamente, ¿por qué se utiliza esta clasificación y este término de microorganismos indicadores? Precisamente tiene que ver mucho con las prácticas sanitarias, o más bien, la presencia de microorganismos indicadores en este ámbito se refiere más bien a una práctica más bien no sanitaria, ya que revela de alguna manera el defecto o el error que se cometió en un tratamiento sanitario, una desinfección en la instalación de procesamiento de alimentos, y esto puede conllevar un peligro potencial, que puede ser un deterioro del alimento y por lo tanto pérdidas económicas, o también un peligro potencial a la salud del consumidor. Entonces son microorganismos indicadores, porque a menos de que sean patógenos o sean de deterioro, dan idea o indican ya determinado nivel de estos microorganismos o presencia de estos microorganismos indican que hay un problema un problema sanitario, una práctica no adecuada en la elaboración, la conservación de ese alimento. ¿Ya? Y es más bien por eso es que es utilizado este concepto de microorganismos indicadores. Y entonces, bueno, dentro de los microorganismos indicadores más conocidos en la industria de alimentos están los mesófilos aerobios, que son los microorganismos que se desarrollan a 30 grados Celsius, pero, insisto, son conocidos como los mesófilos aerobios, un término muy común, es un término, de hecho son indicadores de calidad sanitaria. Las bacterias anaerobias, también los coliformes totales y entre ellos los coliformes fecales, que son más que nada termotolerantes. Los microorganismos, o sea, los hongos filamentosos, las levaduras y también algunos protozoos y parásitos. En este contexto, estos son los indicadores de calidad sanitaria que más utilizan lo que es alimentos. Ahora, veamos como tal, como el más conocido, que son los microorganismos, los mesófilos aerobios. Esto, comúnmente este indicador es conocido como, este indicador forma parte de este grupo y es muy heterogéneo, engloba una gran cantidad de microorganismos, ya que en él se pueden incluir tanto bacterias como levaduras y como mohos, ¿vale? Como hongos también. Pueden crecer en anaerobiosis también, y la mayoría de los alimentos industrializados o listos para ya el consumo, deben ser, en este tipo de indicadores, en la mayoría de los alimentos, causan prácticamente rechazo por alteraciones en olor, sabor, color, alteraciones organolépticas. En este sentido, la presencia de determinadas bacterias, de determinados índices de levaduras en determinados alimentos, son indicadores, quizás no de patogenicidad, pero en algunos casos son indicadores causan rechazo, más que nada por el potencial deterioro del producto o por la potencialidad que podría tener de que dentro de esa carga de mesófilos aerobios puede haber un patógeno. Y entonces, igual se causa rechazo. Más que nada siempre se piensa primero en la salud, en el impacto que pueda tener en la salud. Y en segundo lugar, obviamente, al impacto económico a causa de un deterioro. Y entonces, dentro de estas bacterias, ya enfocándonos un poco dentro de lo gran amplio que es el mundo de los mesófilos aerobios, dentro de estas bacterias, de estos microorganismos que son deteriorantes, tenemos también las enterobacterias, las que pertenecen a la familia Micrococciaceae, y las bacterias ácido-lácticas, ¿ya? Aquí puede surgirle como una especie de duda o dicotomía, como, bueno, las bacterias ácido-lácticas no son buenas. Bueno, veamos entonces, en el caso de las enterobacterias, o las que pertenecen a la familia Enterobacteriaceae, son precisamente, son una familia de bacterias gram negativas. Aquí pueden ver los géneros a modo de ejemplo, que son más comúnmente conocidos como indicadores sanitarios, en este caso microorganismos indicadores, y precisamente son un grupo muy importante en la industria de los alimentos, las enterobacterias, ¿ya? Sobre todo lo que es en el monitoreo de la higiene y
el saneamiento de la planta industrial de procesamiento, ya se busca mucho la presencia de este tipo de microorganismos. ¿Por qué razón? O sea, ellos pueden crecer en temperaturas de refrigeración, necesitan una actividad de agua alta, o sea, requieren alta humedad, son aerobios o facultativos, o sea, pueden crecer en presencia o no de oxígeno, suelen estar en el suelo, en el polvo, material vegetal, agua, alimentos frescos. O sea, por lo tanto, aquí la contaminación cruzada es muy importante. Ya la presencia de este tipo de microorganismos que pertenecen a estos géneros, de esta familia de bacterias, son precisamente indicadores de una mala práctica higiénico-sanitaria o una mala práctica de saneamiento, sanitización en la instalación la instalación de proceso de alimentos. Precisamente porque ellos son muy fáciles de controlar disminuyendo la temperatura a través de un buen tratamiento térmico, ¿ya? Y también a través de una buena sanitización y manipulación, ya que precisamente este tipo de bacterias este tipo de microorganismos tienden precisamente a morir con el tratamiento sanitario, el tratamiento de sanitización. Por lo tanto, si después de lo que se supone que la planta sufrió una limpieza, aparece un control microbiológico, hisopaje, aparece presencia de este tipo de microorganismos, es un indicador de una mala práctica, de una mala contaminación cruzada, de una mala práctica de sanitización o de una manipulación de alimentos inadecuados. Por eso que son indicadores también en este contexto. ¿Sí? En la diapo anterior hay una parte, en la anterior, en esa Aquí, ¿no? necesita AW alta. ¿Qué significa eso? Perdón, esa es la actividad del agua. Sí, o sea, quizás son términos que ustedes se manejan mucho en conservación de alimentos, ¿no? Solo quise ahondar porque, bueno, la verdad tampoco es que pretendo que ustedes sean especialistas. Insisto, si se van a dedicar al rubro de alimentos, ya estos conceptos en su momento lo tendrían, o sea, un posgrado o algo, pero la actividad de agua guarda mucha relación con la humedad. Ya la humedad, ustedes saben que se expresa en por ciento, 100%, 20%. Pero en términos de alimentos, cuando estamos hablando de conservación y control de carga microbiana, se utiliza mucho lo que es actividad de agua. Que es, de hecho, se calcula a partir de la misma humedad y se expresa en 0. En vez de 99% humedad, 0.9, 0.8 actividad de agua. Profe, ¿y eso de resistencia de pH depende del tipo MO? MO es microorganismo. MO. Yeah. MO pueden encontrar MO así, microorganismo, o sea, realmente a mí me gusta más M.O también. Es una abreviatura. ¿Ya? Eso depende del tipo de microorganismo, ya en particular si es acidófilo o no, que es la clasificación. O sea, esto es muy variado, ¿ya? Porque vean que esta familia Enterobacteriaceae comprende distintos géneros, y independientemente que estén agrupados taxonómicamente dentro de una misma familia, guardan diferencias entre sí. Por eso les decía que el término mesófilo, el término indicador sanitario va más allá de una clasificación taxonómica, porque puede englobar microorganismos que, si bien pueden estar en diferentes familias o diferentes géneros, pueden tener una característica común como que resistan pH ácidos, y sin embargo pertenecen a géneros distintos o a familias distintas. Entonces, en este caso, la resistencia a pH va a depender del tipo de microorganismo. O sea, que no es que sea que todos los microorganismos indicadores pertenecientes a estos géneros de esta familia, no es que todos en sí sean resistentes al pH. Ya va a depender de eso. Pero en general, esos en específico pseudomonas, Enterobacter, Proteogluconobacter, que son enterobacterias, son indicadores que aparezcan al finalizar un proceso de alimento, o que después de lo que supuestamente se hizo de sanitizar la planta de procesamiento, muchas veces se hace un control de inspección, y si aparece en la superficie de una, no sé, de un equipo que ya se supone sanitizado, si aparece este tipo de microorganismo, quiere decir que se realizó mal el procedimiento, porque normalmente se pueden controlar con estos 3 parámetros, o sea, disminuyendo la temperatura, un buen tratamiento térmico y, aplicando
desinfectantes, ¿ya? Si no se hizo bien, al tiro se sabe por la presencia de este tipo de microorganismos indicadores. Ahora, en el caso de la familia Micrococciaceae, particularmente el género Micrococcus y Staphylococcus, sobre todo en particular la especie Staphylococcus aureus, son generalmente bacterias gram positivas, aerobias facultativas, y tienen una serie de características, bueno, características bioquímicas que las identifican bien, pero más allá de eso son mesófilos y son tolerantes también a bajas temperaturas. O sea, son mesófilos, ya que suelen crecer a temperaturas de 30, pero también pueden tolerar bajas temperaturas, pueden resistir eso. Y entonces, tienen la peculiaridad de que no son muy buenos competidores, no crecen a pH como muy ácidos, y entonces es por eso también que este tipo de bacterias suele, más que nada, suelen hidrolizar la glucosa que está presente sobre todo en las carnes, pero sobre todo porque tienden a actuar sobre alimentos que son ricos en proteínas, dígase carnes ahumadas, pescados ahumados y derivados también, y de esta manera ocasionan daños sensoriales muy grandes, textura pegajosa o babosa, como también se conoce, y son responsables también de lo que es la putrefacción de las carnes. Y suele preferir este tipo de microorganismos precisamente porque aquí la competencia básicamente ha sido eliminada. Ya muy pocos, tienen muy poca competencia, como les decía, las características anteriores no son muy buenos compitiendo con otro tipo de microorganismos, y por ende aquí es donde más se les facilita su actividad, y entonces es muy común encontrarlos, son indicadores de deterioro, la presencia de estos microorganismos en este tipo de alimentos, o en el procesamiento de este tipo de alimentos también son indicadores de deterioro, sobre todo de malas prácticas también de manufactura, ¿ya? Porque, por ejemplo, el Staphylococcus aureus es muy común en el polvo, en lo que las fosas nasales, en el cabello de los animales, pero también nuestro. Entonces, por eso que también, sobre todo el Staphylococcus aureus y también el género Micrococcus, que aparezca en un alimento es indicio de malas prácticas de manufactura. O sea, que los manipuladores de alimentos, por ejemplo, no se higienicen bien las manos, no ocupen guantes, contaminación cruzada, entre otras cosas. Y también, bueno, ya yéndonos un poco a clases anteriores de salud humana, Staphylococcus aureus, si recuerdan también, es muy recurrente, es muy común en infecciones quirúrgicas, ¿ya? Precisamente porque por su ubicuidad está muy presente en lo que es la piel, en fin. Entonces, es muy importante en este sentido las buenas prácticas de higiene y una buena sanitización. Aquí, bueno, para controlarlo, sin dudas, disminuir la actividad de agua. O sea, disminuir la actividad de agua, o sea, en pocas palabras, disminuir el agua o la carga de agua en un alimento, ¿ya? Disminuir el pH también, el calor. Fíjense cómo la pasteurización es capaz de eliminar de un 50 al 90% de la presencia de este tipo de indicadores microbiológicos. Y entonces, precisamente si se trata de un alimento que se supone que en su procesamiento conlleva una pasteurización, que aparezca puede implicar un mal desarrollo de este proceso tecnológico de pasteurización, o una mala conservación en el proceso de almacenamiento, donde la temperatura quizás se rompió el termómetro, no sé, se rompió el refrigerador y la temperatura se disparó. Cosas como esas dan idea precisamente, a raíz de que aparezcan estos mecanismos, dan idea de que pueden haber fallos en todos estos pasos durante lo que es el procesamiento, conservación, transporte de determinados tipos de alimentos, en este caso microorganismos, alimentos más que nada de origen cárnico, pescados, entre otras cosas. Ahora, las bacterias acidolácticas, como les decía, produce como una especie de dicotomía, porque por un lado las tenemos consideradas como que son todas buenas, ¿no? Las bacterias acidolácticas que se ocupan para el desarrollo del yogur, pero ya hoy en día, con el mejor estudio de este tipo de microorganismos, saben que se pueden obtener no solo el yogur, que en particular ocupa dos bacterias específicas, sino también hay otras que son bacterias clasificadas como probióticas o probióticos, que se utilizan en el desarrollo de otras bebidas fermentadas, de productos como, por ejemplo,
ustedes conocen el chamito, que son alimentos, pero también con un fin terapéutico. Y en ese sentido, las bacterias ácido lácticas siempre las tenemos pensadas como que son buenas. Ahora, o sea, también, bueno, no solamente en productos lácteos, sino también se puede utilizar en productos, en la fermentación de muchos vegetales, ya en la obtención de productos fermentados, ya. Pero en este sentido, o sea, los géneros que comprenden estas bacterias ácido lácticas es muy amplio, más allá de producir ácido láctico. De hecho, lleva una clasificación, están las homofermentativas y están las heterofermentativas. Las homofermentativas son aquellas que solo producen ácido láctico como producto final, o sea, utilizan el azúcar, lo fermentan y producen ácido láctico, pero están las heterofermentativas que además de producir ácido láctico, generan otro tipo de metabolitos secundarios, en algunos casos se pueden producir CO2, en la mayoría de los casos CO2, pero también otro tipo de compuestos en la fermentación del azúcar, ya para dar productos que no dan solamente el ácido láctico como producto principal. Y entonces el uso es muy variado, sin embargo, la presencia de este grupo de bacterias no siempre es buena. ¿Por qué razón? O sea, la parte negativa de este grupo es que cuando se produce un efecto indeseable en un alimento, o sea, se van a ver cambios cambios en alimentos que no deberían tener este tipo de características y por ende esto implica daños, o sea, daños económicos muchas veces. O sea, no sé si cuando hablaba de Luis Pasteur, que hablaba de lo que es el agriado del vino, ya el agriado del vino, precisamente por la acción de bacterias, el deterioro de productos frescos, hortofrutícolas también, como les decía, algunos vinos que se agrían, o sea, vinos previo a la fermentación con levaduras, se contaminan con bacterias ácido lácticas y produce un rechazo en el producto porque no deberían estar presentes, o sea, deterioro, o sea, la fermentación de un alimento que no debería haber sido fermentado por una bacteria ácido láctica. Y entonces, en este caso, constituye un problema más que nada, en muchos casos, de índole económico, más bien deterioro es lo más común que puede verse con este tipo de bacterias. O sea, el grupo de las bacterias ácido lácticas presenta características que pueden crecer en sustratos donde son muy exigentes, ¿ya? Donde pueden crecer, donde no crecen otros microorganismos. Y entonces, en este contexto, por eso es que pueden también ser un problema, ¿ya? Y por ejemplo, pueden presentar problemas de turbidez, acidificación en productos que la acidez no debería presentar la característica de ser ácido, y entonces se contamina con una bacteria ácido láctica y se acidifica el producto, por lo tanto causa rechazo, olores desagradables, porque si bien las bacterias ácido lácticas en su metabolismo, sobre todo las heterofermentativas, producen determinadas compuestos de aroma que son buscados en productos como algunas leches fermentadas o incluso quesos madurados, pero en otros productos donde no deberían estar presentes, este tipo de aromas no es lo más apropiado y por ende causa un rechazo y un problema, de hecho, al consumidor. También, o sea, existen en este sentido, o sea, para controlarlo es muy fácil también disminuir la temperatura y en general algo que se repite siempre es las buenas prácticas de manipulación. O sea, disminuir la actividad del agua, o sea, disminuir el contenido de agua en el alimento, en el caso que sea correspondiente, obviamente. Porque hay alimentos que no es imposible disminuir la actividad de agua, como es el vino. El vino es líquido, por lo tanto no se puede hablar de actividad de agua. Una buena pasteurización, o sea, vean cómo se repite la forma de control en este tipo de indicadores sanitarios, sea de una clasificación o de otra, y por ende, al final, el resultado es el mismo, que aparezca o no, va a ser indicador de un mal procedimiento en cualquiera de estos términos. Y bueno, también existen otras que son, yo diría, como menos conocidas, pero no menos importantes, que son bacterias también deteriorantes, como la Brochotix, que es en particular bastante poco conocida, ya que está implicada en la descomposición microbiana de determinados alimentos, como carnes frescas, carnes curadas, y también, bueno, carnes con alto contenido de sal. Muchas de ellas tienden a ser halófilas,
pueden crecer en temperaturas de refrigeración y bueno, en particular, o sea, descomponen muchos de estos alimentos y también pueden actuar en condiciones de oxígeno limitadas. Son ejemplos de bacterias que también pueden causar deterioro, son indicadores de deterioro en este tipo de productos, mariscos también, entre otros. Ahora, veamos qué pasa con, desde este punto de vista del deterioro de los microorganismos alteradores. Hasta ahora hemos visto puras bacterias, pero también en el reino fungi también existen microorganismos alteradores, sobre todo levaduras y hongos, que son, o sea, las levaduras ustedes saben que son, dentro de este reino son unicelulares, mientras que los hongos son multicelulares. Ojo, no pluricelulares, pero son multicelulares. O células unicelulares multinucleados también, como se les puede decir, porque no son pluricelulares. Pero esa es la diferencia que hay entre una levadura y un hongo, así a simple vista, entre otras cosas, como ya conocen de clases anteriores. Pero estos cultivos lácticos, lácticos no, este tipo de microorganismos son objeto de análisis, sobre todo en la industria láctea. Porque más que nada, o sea, mantener la seguridad y también los niveles de calidad, porque pueden contaminarse. En el caso de la industria láctea que utiliza las bacterias actilácticas, por aquí los malos de la película yo diría que son las bacterias y los hongos, porque las concentraciones de estos microorganismos deben mantenerse a raya, ya que si superan determinados niveles, ocasionan sin dudas problemas organolépticos. No sé si les ha pasado con el yogur, cuando tienen un yogur abierto, no lo han consumido por más de una semana, empieza a oler como raro, y muchas veces es producto de una contaminación con levaduras, más que nada. Las levaduras en particular, o sea, las levaduras alteradoras de alimentos tienden a ser resistentes a pHs bajos, se asocian al deterioro de alimentos con una alta actividad de agua y un alto contenido también de azúcares, como zumos pasteurizados, como les decía, yogures, fruta recién cortada. Las levaduras son las que tienden más que nada a actuar, no sé si o sea, como les decía, ese yogur que no se han tomado, que está abierto el frasco por más de una semana y llega a oler medio alcohólico el yogur, así como alcohol, y es precisamente por una contaminación con levadura. Y es algo que causa mucho rechazo, sobre todo en yogures que han sido fabricados con saborizantes y endulzantes. O sea, más que endulzantes, que llevan azúcar en su formulación. A veces, si este azúcar, no sé si ustedes hacen yogur en la casa, el azúcar muchas veces puede venir contaminada con levadura, de forma natural. Y entonces aplicar, no sé, azúcar en un yogur saborizado, el azúcar no fue bien pasteurizada, entonces puede contaminarse. Entonces la levadura en este caso es un indicador también, sobre todo le decían productos lácteos, pero también en insumos de frutas, en frutas recién cortadas. Ahora, o sea, o sea, son muy ubicuos, son contaminantes naturales de alimentos crudos, como les decía, están de forma natural en muchos alimentos y por ende, o sea, toleran bajos pH, pero normalmente prefieren pH neutros. Pero también, o sea, las condiciones acidez se les dan también, yo diría que se les da muy bien. Y crecen preferiblemente a actividad de agua o humedades altas. Para traducirles, actividad de agua o cantidad de aguas elevada, o sea, donde hay gran humedad, es muy favorable para el crecimiento de levaduras, aunque también son capaces de crecer o tolerar bajos niveles de actividad de agua, bajos niveles de humedad. No son buenos competidores, pero bueno, igual, como les decía, sobre todo en la industria láctea, la industria de los zumos y frutas, es muy común manejar este tipo de microorganismos como un indicador de deterioro. Y bueno, como ya les venía diciendo, pues, ¿qué alimentos deterioran? Bueno, la salsa de tomate, que de hecho también pasa cuando tenemos una salsa de tomate abierta y no la hemos terminado de consumir, el frasco o el sachet de salsa de tomate, y pasa que se contamina con levadura. Produce un cierto olor desagradable, como fermentado, con alcohólicos, que no es característico de ese tipo de productos. ¿Ya? Y entonces en el caso de los mohos, que son, o sea, los hongos, que a diferencia de las levaduras vienen en el mismo reino, pero tienden a ser filamentosos, tienen la peculiaridad precisamente, como tienen un crecimiento filamentoso,
se observa en determinados productos la formación de este tipo de indicadores microbiológicos por la formación de colonias filamentosas. Es muy característico. Como les decía, son celulares, son multicelulares o unicelulares multinucleados también. Y son aerobios estrictos. Y esto es muy importante porque son aerobios estrictos y es por eso que casi siempre están formados en la superficie de alimentos. En la superficie, por ejemplo, de un pan, en la superficie de, por ejemplo, un membrillo o una mermelada, que se supone que la mermelada es muy poco propensa a contaminarse, sobre todo con bacterias, porque tiene una gran cantidad de azúcares y de solutos que es imposible. O sea, tiene que ver con la actividad del agua. Recuerden, la humedad, una manera de bajar la humedad o disminuir la actividad de agua es o extraer el agua por un proceso de evaporación o liofilización, o aumentar la cantidad de sólidos. Entonces, si aumentas la cantidad de sólidos adicionándole, no sé, azúcares o determinados sólidos, igual estás disminuyendo la humedad del producto, la actividad de agua, para que entiendan esto. Entonces, por eso es que productos con una gran cantidad de solutos tienen por ende una menor actividad de agua y son menos propensos a la contaminación con bacterias. Pero aquí es donde los mohos tienden a ganar ventaja, sobre todo en lo que decía, las mermeladas o una barra de membrillo, donde es casi imposible pensar que se pueda contaminar, y de hecho se puede tener una barra de membrillo por largo tiempo sin que se le deteriore. Pero en la superficie ya se puede formar colonias filamentosas por contaminación con hongos. Precisamente, o sea, es una de las características, o sea, consumen azúcares también, por eso de alguna manera tiene relación con esto que les decía, que prefieren muchas veces lo que es las mermeladas, y también, bueno, crecen sobre los panes. Es lo clásico en el deterioro por este tipo de microorganismos. Pero, o sea, si bien muchas veces, no sé cuántos de nosotros, no sé por qué a veces lo hacemos, pero a veces un producto contaminado por un hongo que nos gusta mucho y armó una pequeña, no sé, le cortas lo de arriba y te comes lo de adentro y dices, ya está, no va a pasar nada. O sea, no sé, yo lo he hecho y, o sea, es una negligencia, pero muchas veces no pensamos que muchos de estos microorganismos, o sea, en el caso de los mohos, aparentemente no son un peligro para la salud, pero muchos sí. Precisamente porque muchos tienen la capacidad de producir toxinas. O sea, si hacían eso que yo les comentaba, ojo, no lo hagan más. Por si acaso, no lo hagan más. Y eso, bueno, yo lo aprendí justamente en la carrera. Tenía una profesora de toxicología, que era la asignatura de toxicología, pero dentro de la toxicología había un tema que era prácticamente dedicado a lo que es las micotoxinas. Precisamente existen mohos o hongos que son capaces de producir toxinas, que por eso son conocidas como micotoxinas, y dentro de ellas una gran familia con una gran diversidad química y todas con un potencial toxicológico enorme, producen enfermedades a largo, a corto plazo, algunos producen hasta cáncer. De hecho, o sea, tienen distintos nombres, las más conocidas son las aflatoxinas, las especies más conocidas en este sentido es el Aspergillus flavus y Parasiticus, son las más conocidas por producir micotoxinas, pero hay una gran cantidad de micotoxinas producidas por hongos que son súper nocivas. De hecho, las micotoxinas per se son nocivas para la salud humana. Y entonces también son muy ubicuas, o sea, en dependencia de, muchas veces se encuentran en cereales, en determinados tipos de productos. Entonces, ojo con eso. Y bueno, precisamente de forma general, o sea, vean, precisamente el moho como crece en una superficie de mermelada, algo que les venía diciendo, o sea, en quesos, en algunos casos se busca, por ejemplo, el queso Roquefort, pero en otros casos a veces, o sea, un queso que es madurado que no fue inoculado con el hongo del queso azul, forma igual este tipo de problemas de deterioro, que normalmente lo que corresponde es desecharlo, ¿ya? Y bueno, el PAC, que es lo que más también ustedes conocen, son indicadores de deterioro biológico. ¿Y cómo se controlan? Bueno, de la misma manera, buenas prácticas de manipulación y sanitización, una buena pasteurización, evitar contaminaciones cruzadas, limitar el oxígeno, porque son precisamente aerobios, por eso crecen siempre en superficies,
y también más que nada preservantes. Por eso el pan de hoy en día, el pan que venden, la marraqueta que nos venden en la panadería, la marraqueta industrial sobre todo, no la que hacemos en la casa o la artesanal, tienen este tipo de preservantes, ¿ya? Para poder tenerlos en las góndolas de los supermercados por un X periodo de tiempo, ya que si ustedes hacen, por ejemplo, un pan artesanal que compramos de una panadería artesanal, que es mucho más sabroso y también natural, pero no lo puedes tener mucho tiempo almacenado en la casa. Tienes que comprar poco porque se te puede contaminar con este tipo de agentes. Entonces, más que nada en la industria, los productos industrializados utilizan mucho este tipo de preservantes que es para prevenir el crecimiento de hongos, sobre todo. Y bueno, ya terminamos lo que es microorganismos alterantes o microorganismos del deterioro en el enfoque de la microbiología alimentaria. Ahora veamos ya el enfoque que más le ha interesado al hombre, que son aquellos microorganismos patógenos en alimentos. Primero, ¿qué es una enfermedad transmitida por alimentos? Son aquellas que se transmiten precisamente por el consumo de un alimento que tenga un ente microbiano patógeno, ¿ya? A modo breve, existen 4 bacterias que son las responsables de la mayoría de estas enfermedades, pero no son las únicas. Las más recurrentes o las más importantes en este sentido son la salmonella, la listeria, el campylobacter, la E. coli. Y normalmente los alimentos bien procesados, bien cocidos, no deberían tener incidencia con este tipo de microorganismos patógenos. Ahora, estos riesgos biológicos o enfermedades transmitidas por alimentos pueden ser ya sea producido por una bacteria, por un virus, por los priones, por hongos, incluso por parásitos, que ya va un poco más allá de la microbiología porque los parásitos no son microorganismos. O sea, este tipo de parásitos como las tenias, los helmintos, no son microorganismos. Ahora, ¿qué tipo de enfermedades transmitidas por alimentos existen? ¿Qué tipo de ETAs existen? Se pueden encontrar. Existen 2 clasificaciones, que realmente yo diría que son 3, pero bueno, las principales son infecciones, que es ya cuando tú ingieres un alimento que contiene la bacteria o el patógeno vivo, ya que crece y se establecen, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal humano. Eso es una infección alimentaria. Ahora, una intoxicación alimentaria es aquella que es causada por un alimento que contiene la toxina que produjo esa bacteria o ese microorganismo patógeno, ¿ya? Una micotoxina. Entonces, en ese caso estamos hablando de una intoxicación alimentaria porque la enfermedad es producida por la toxina que produjo ese patógeno. Pero también existe una tercera clasificación que se llama toxinfección, donde tú consumes un alimento que está contaminado por estos microorganismos patógenos y una vez que lo consumes dentro de ti, además de que te infecta, produce toxinas y también la toxina te produce el daño. Entonces, más o menos como que es un poco lo mismo, como la mezcla de las dos cosas. Pero en eso, esas son las enfermedades transmitidas por alimentos. Los síntomas en general, bueno, son dolor abdominal, intestinal, o sea, vómitos, diarreas, la persona se deshidrata. Y así a simple vista son síntomas como una infección intestinal común y corriente, pero la mayoría de las personas, muchas veces esta enfermedad se puede agravar y te puede terminar en una hospitalización y muchas personas mueren. ¿Por qué razón? Porque generalmente esto pasa cuando se trata de niños, menores de 5 años, personas mayores, personas con el sistema inmune comprometido, mujeres embarazadas, o personas con problemas de salud que comprometen su sistema inmune. Precisamente en el caso de los niños, un niño pequeño no tiene su sistema inmune formado, bien consolidado, y entonces por eso son vulnerables a que si se enferman por una enfermedad transmitida por alimentos, pueden de hecho morir, y en Estados Unidos han habido muchos casos, y en el mundo entero, y en Chile también, ha habido casos de muertes de niños por enfermedades transmitidas por alimentos. Por lo tanto, son peligrosas y es por eso que también requieren una especial atención en este campo y se ha dedicado una serie de investigaciones también epidemiológicas para poder estudiar lo que se llama los brotes de ETAs. En general, todos los países adoptan sistemas de vigilancia para cuantificar estos brotes. Y en particular en Chile, estas enfermedades se mantienen bajo vigilancia de un carácter universal y de hecho se notifica y es obligatorio notificarlas y registrarlas. Es una manera de controlar los brotes y desde ese entonces se ha hecho, desde 2005 hasta la fecha se hacen registros, el MinSal hace registros
del número de brotes, las hospitalizaciones, las muertes que causa, y el agente también causal, y por ende en el alimento que estaba presente ese agente causal. Y en este sentido, por ejemplo, en Chile se ha encontrado, sobre la base de registro etiológico, el origen del brote de enfermedad transmitida por alimentos. Por ejemplo, cuando se calcula la frecuencia del tipo de agente que más se repite en este tipo de brotes, el género que ha sido más común es el de Salmonella. Y va seguido como tal, de Vibrio parahemolítico, sobre todo. O sea, de la especie, del género Vibrio, en particular, esta especie, Vibrio parahemolíticos. Y también, o sea, la E. coli, la Shigella, menor cantidad, menor frecuencia, pero también han sido ejemplos de brotes en este país que producen enfermedades transmitidas por alimentos. Y entonces, en este sentido, hay que destacar que la investigación epidemiológica de los brotes y también de microbiológica de los agentes que dan lugar a este tipo de enfermedades, que son no menos importantes que enfermedades comunes, ha hecho que se implementen técnicas sanitarias, que existan ciertas rigurosidades a la hora de, si usted quiere montar un restaurante, tiene que seguir ciertas normas, porque es inadmisible que no tenga las condiciones higiénico-sanitarias o que no las practique en el día a día en su emprendimiento, si es que se dedica a un emprendimiento de este tipo, de esta naturaleza. O sea, las autoridades son muy severas con este problema. Y entonces, de forma general, ya en la clase de hoy hemos visto la implicación de los microorganismos en el ámbito alimentario, pero hasta ahora hemos visto solamente aquellos que son alteradores, y bueno, ahora un poco breve porque tiene igual un poco de relación con la clase de microbiología y salud humana, los microorganismos en el ámbito alimentario, que son un problema para el hombre desde el punto de vista sanitario y de la salud. Sin embargo, nos quedan pendientes aquellos microorganismos que también desde el punto de vista de alimentos son un beneficio industrial, son utilizados para la industria, para el procesamiento o la obtención de un producto industrial, sobre todo en el campo de los alimentos. Y entonces, bueno, eso es algo que vamos a ver en la próxima clase. Así que esto es todo lo que les dejo por hoy. Igual, de alguna manera, en el práctico de mañana, las ayudantes les van a mostrar un poco el uso de los microorganismos en lo que es en las fermentaciones, ya con una vista más industrial. Y en este sentido, bueno, el jueves igual la clase va a estar enfocada en eso. Así que eso es todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Todo claro, profe. Ya. No tengo mi parte. No tengo una duda, pero no de la clase, sino que Ya, si sí. los Power los sube. Sí. Si yo subí PowerPoint, ya lo subí. Y las clases, las últimas clases están subidas ya. Ya, perfecto, gracias. Ya, la de hoy voy a esperar, o sea, bueno, la puedo subir, pero yo siempre espero hasta el jueves para precisamente, porque abarca, o sea, el certamen 2 va a abarcar precisamente hasta el contenido del jueves. Entonces ya va a estar, esta semana va a estar el contenido del video en YouTube y también la clase en el aula virtual. ¿Ya? Ya, profe, buenos días. Bueno, chicos, chao entonces. Chao, profe, que tengan un buen día. Nos vemos. Chao, chao. Igualmente. Chao, profe.